y socializar nuestros derechos. Los derechos, en boca de todos. Hola, hola amigas y amigos, bienvenidos a Derechos a Boca, su programa de comunicación sobre derechos humanos. Yo soy Cristian Báez Valverde y hoy examinamos los mecanismos del Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en este año 2026 en medio de las guerras y el deterioro de los derechos humanos que están afectando gravemente a las personas en el mundo. Nos escuchan ya en el 100.3 FM UAB Radio. También se une a esta señal y desde Ecuador UTPL Radio en la retransmisión. Gracias a UAB Media por las facilidades para la producción y emisión de este programa internacional de radio y comunicación. También muchas gracias a todos quienes nos siguen, nos escriben y comparten nuestro programa, le dan like a través de las redes sociales. A tots, moltíssimes gràcies. Benvinguts a Drets a Boca. Comencem. Y ya lo habíamos dicho, hoy abordamos una de las crisis más complejas del escenario global actual. La escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán y su impacto en el sistema multilateral, lo que está deteriorando seriamente la vida de millones de personas en el mundo. Aunque no parezca, el conflicto ha escalado internacionalmente y eso sí que está afectando a Europa, los países americanos, Asia, África, etc. Y partimos de la cobertura del análisis realizado por la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, la organización que también tiene el colectivo de ANUEC de Jóvenes por los Derechos Humanos aquí en Barcelona. Pues en febrero y en marzo nos actualizamos acerca de cómo está el Consejo de Seguridad de la ONU y también sobre esta 61ª periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos que concluye precisamente en pocos días, el 31 de marzo, en Ginebra, Suiza. Pues así es, amigas y amigos, la crisis en Medio Oriente se intensifica. Tras los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra el territorio iraní a finales de febrero, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió ya al Consejo de Seguridad que existe el riesgo de una escalada incontrolable en una de las regiones más volátiles del mundo. Desde entonces el conflicto dejó de ser solamente regional para convertirse en un asunto central del sistema internacional. Ya sabemos que Irán respondió a los ataques de Israel y Estados Unidos con ataques que se dieron en países del Golfo, ampliando el escenario geopolítico de este conflicto. Ante ello, el principal resultado del Consejo de Seguridad se produjo el 11 de marzo de 2026 con la adopción de la resolución 2817 de 2026. Y ahora muchos tendrán las dudas y dirán, ¿pero qué es el Consejo de Seguridad? Es el mecanismo de Naciones Unidas para preservar la paz y la seguridad mundial. En alguno de nuestros programas anteriores habíamos hablado específicamente sobre las profundas necesidades, la profunda necesidad de generar reformas dentro de este Consejo de Seguridad y las necesidades que han ido sucediéndose adentro del Consejo, fundamentalmente porque la seguridad y el bienestar internacional, la paz y la seguridad internacional no se están reforzando, no se están manteniendo y existen muchas guerras actualmente.
En esta resolución que decíamos, la 2817 de 2026, se condenan los ataques de Irán contra Bahrein, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, y exige el cese inmediato de las hostilidades, pero no se refiere al ataque inicial realizado por Israel y Estados Unidos. Esta es la resolución 2817 de 2026. Fue aprobada con 13 votos a favor y 2 abstenciones. Entre ellos, los que se abstuvieron fueron China y Rusia. Y este dato es clave porque refleja una división geopolítica, pero no un bloqueo total del Consejo. Esto es fundamental para quienes hacen asuntos internacionales, relaciones internacionales y el derecho internacional. Presenta esa división que tiene el Consejo de Seguridad, pero no un bloqueo total de este mecanismo. Más adelante, el 12 de marzo pasado, el Consejo volvió a reunirse para indagar sobre el programa nuclear iraní en los Estados Unidos. Representado por Mickey Waltz, pidió reforzar las sanciones contra Irán. Esto indica que aunque existe una adhesión formal del Consejo, el conflicto sigue activo y sin cumplimiento efectivo de la resolución. En cuanto al derecho internacional y a la controversia jurídica, hay que notar que emerge un elemento clave para el análisis en los derechos humanos. El 4 de marzo de 2026, expertos independientes de Naciones Unidas declararon que los ataques de Estados Unidos y de Israel podrían violar la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, hay una violación infraganti de la Carta de Naciones Unidas porque no cuenta con las autorizaciones dadas por el Consejo de Seguridad. Esos ataques se hicieron antes de esta reunión que tuvo la resolución con 13 votos y 2 abstenciones del 11 de marzo, cuando se reúne el Consejo de Seguridad. Y pues se podría violar esta Carta de Naciones Unidas, que es el principio de la seguridad y el principio de la paz internacional. Esto se relaciona con el artículo 2 y 4, el 2.4 de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza, la prohibición del uso de la fuerza entre los Estados miembros de Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas, pues en una reacción y se ha presentado un dilema en el sistema internacional. Esto es lo que actualmente vemos de parte de Naciones Unidas, una reacción y un dilema dentro del sistema internacional. Por una parte, el Consejo de Seguridad condena la respuesta iraní, claramente en la resolución del 13 de marzo, y por otro lado, los expertos en derechos humanos, con las sesiones que se llevan a cabo en el Consejo de Derechos Humanos, cuestionan la legalidad de los ataques iniciales. Esto revela, ya lo decimos, una tensión estructural entre la seguridad internacional y la legalidad internacional que delata las estructuras y modificaciones que se producen por la fuerza en el sistema internacional actual. Como vemos, ya esto es materia para el análisis sobre relaciones internacionales y derecho internacional, quienes hacen estos estudios, pero nosotros le damos una mirada profunda, no tan profunda para un estudio tan largo, sino para este programa de radio. Y de vuelta a Ginebra, en la sede del Consejo de Derechos Humanos. Dejamos el Consejo de Seguridad en Nueva York y vamos al Consejo de Derechos Humanos. El 61º ciclo de sesiones regular de este mecanismo, es decir, la sesión 61 que se está llevando a cabo, son varias sesiones que se llevan a cabo en Ginebra. Pues este mecanismo presenta entre sus principales resultados hasta el día de hoy, hasta el día de este programa, un debate urgente que se llevó el 25 de marzo, solicitado por Bahrein, el país del Golfo, Jordania y el Consejo de Cooperación del Golfo, en el cual se analizaron estas agresiones militares y principalmente las que presentó Irán contra los países del Golfo. El embajador de Kuwait, Nasser Abdullah, afirmó
que el conflicto actual representa una amenaza existencial para Kuwait. Esto es muy importante notarlo. Es una amenaza del conflicto existencial de Kuwait. El embajador de Emiratos Árabes Unidos, Jamal Jama, acusó a Irán de desestabilizar el orden internacional con la respuesta, con este ataque que se produjo en el Golfo. Ya lo vamos diciendo, en Omán, Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait y Bahrein. Pues este ataque ha hecho que el Consejo de Cooperación del Golfo tome esta medida. ¿Qué más? El embajador iraní Ali Bahreini declaró que más de 1.500 civiles iraníes han muerto en los últimos ataques y atribuye la responsabilidad de todo lo que está aconteciendo a los gobiernos de Estados Unidos e Israel. Esto sucedía entonces en la última reunión del Consejo. También en estas sesiones se alertó sobre el impacto global en las cadenas de alimentos, algo que ya vemos una afectación directa a países no involucrados. También la crisis energética con repercusión mundial, eso también es evidente en países que no están involucrados con la guerra. El riesgo por la disputa y el control comercial del estrecho de Hormuz, que son los principales alertas alrededor de este conflicto bélico. Existe un debate urgente y previsto esta semana en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra y que es solicitado por Irán, China y Cuba. Estos países han solicitado a este Consejo un debate urgente y el tema del ataque a una escuela en Minab, en Irán. Todo lo descrito revela que el Consejo entra en una fase de resoluciones contrapuestas y disputa narrativa internacional, lo cual pone en alerta máxima al mecanismo de derechos humanos de Naciones Unidas. Son dos mecanismos. Habíamos hablado en primera instancia del Consejo de Seguridad, que protege la paz y seguridad internacionales, y el segundo, que es el Consejo de Derechos Humanos. Este segundo mecanismo que está en alerta máxima ante las consecuentes violaciones, vulneraciones a los derechos humanos. En paralelo, se abren vías diplomáticas. Mientras Estados Unidos propone un plan de 15 puntos, Irán se niega a negociaciones directas con Estados Unidos. En la Unión Europea, mientras tanto, el lado hemisférico habla de una desescalada urgente y de la protección de los civiles, también del respeto al derecho internacional, aunque como hemos visto a lo largo de estas semanas, de estos días, también dentro de la Unión Europea ha existido visiones contrapuestas entre varias autoridades, entre varias cabezas, líderes de la Unión Europea. A día de hoy, el sistema internacional no ha cerrado esta crisis. El Consejo de Seguridad emitió una resolución clave, pero sin implementación plena. Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos se encamina a su cierre, que es el 31 de marzo, con debates todavía intensos y posibles resoluciones enfrentadas entre sí. El escenario más probable no es una paz inmediata. No se avisora inmediatamente una paz, como ha dicho el presidente de los Estados Unidos de América, sino, por contraste, mayor presión internacional, que es lo que se está viendo, unas disputas jurídicas que aterrizan en el campo del derecho internacional y los intentos de negociación. Ahí sí que todos los actores contribuyen y la pregunta central sigue abierta. ¿Puede el sistema multilateral garantizar la paz cuando grandes potencias están directamente implicadas en el conflicto? Esa es la gran pregunta respecto a estos dos mecanismos: el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En resumen,
El sistema de Naciones Unidas ya emitió 2 mensajes distintos sobre la guerra. El Consejo de Seguridad el 11 de marzo condenó la respuesta militar iraní contra los países del Golfo y contra Jordania, pero al mismo tiempo expertos y órganos de derechos humanos de la ONU, a través del Consejo de Derechos Humanos, han advertido que los bombardeos iniciales de Estados Unidos e Israel también plantean problemas serios de legalidad internacional en Naciones Unidas. A día de hoy el frente multilateral no está cerrado. El Consejo de Seguridad sigue sin una nueva decisión de fondo. Mientras tanto, el Consejo de Derechos Humanos entra en sus días decisivos rumbo al 31 de marzo, cuando cerrará este ciclo de sesiones número 61, el 61º ciclo de sesiones ordinario del Consejo de Derechos Humanos, con debates urgentes y posibles resoluciones sobre los ataques a personas civiles, escuelas, energía e infraestructura crítica. Aquí hay que reconocer que de alguna manera la vía diplomática sigue abierta, aunque frágil. La agencia Reuters informó el 24 de marzo que Washington remitió a Irán una propuesta de 15 puntos para terminar la guerra. Eso es lo que plantea. Según esta información, el plan incluiría el desmantelamiento del programa nuclear iraní, el cese del apoyo a grupos aliados y la reapertura del estrecho de Hormuz. El presidente de los Estados Unidos dijo que el país estaba hablando con las personas correctas en Irán, mientras Mohammad Bakr Kalibaf, presidente del Parlamento iraní, desmintió que existieran estas conversaciones directas. Esto lo supimos esta misma semana por boca de su primer ministro, y se ofreció a albergar las negociaciones. Pues, como vemos, la vía diplomática sigue abierta y no está cerrada, con lo cual lo que podemos evidenciar en este momento es que existen 2 mecanismos muy importantes de Naciones Unidas en los cuales se exigía una reforma ya por varios años, principalmente la del Consejo de Seguridad y el de Derechos Humanos, ¿no? Que siempre se reúne anualmente para poder construir juntos la seguridad y la paz internacionales sobre la base de la Carta de Naciones Unidas, sobre la base de la Carta de Derechos Humanos, los principios, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya no nos queda más tiempo por hoy, que queremos agradecer a la Universidad Autónoma de Barcelona, a UAB Media y UAB Radio por las facilidades para la producción y transmisión de este programa internacional de radio y multimedios. Gracias a nuestras repetidoras que retransmiten la señal al mundo, a la Alianza para las Naciones Unidas y los Derechos Humanos en Ecuador, porque nos da estos insumos, este conocimiento, y porque nos motiva a impulsar este proyecto de comunicación junto a su colectivo de ANUEC aquí en la Universidad Autónoma de Barcelona. Gracias al público, a vosotros público fiel que nos mira, nos escucha, le da like al programa y nos sigue a través del 100.3 FM, también a través de UTPL Radio, Derechos a Boca vía YouTube, Telegram, WhatsApp, Spotify y demás medios digitales que forman parte de nuestra red internacional de contactos. Gracias a todos por su atención, por compartir, dale like a este programa. Yo soy Cristian Báez Valverde y esto fue Derechos a Boca. Será hasta la siguiente emisión.